Muy bien. Buenos días o buenas noches, según la hora en que vean este video. Pues este video es el primer tema de cálculo integral y se trata sobre la integral indefinida. Vamos a empezar con ese tema, la integral indefinida, o también algunas veces le llamamos la antiderivada. Entonces tenemos que nuestro tema es la integral indefinida o antiderivada. Introducción. Bueno, en el curso del cálculo diferencial abordamos el problema de que dada una función, encontrar su derivada. Ya eso es lo que prácticamente el objetivo del curso de cálculo diferencial, que podamos, dada una función, encontrar su derivada. Ahora, en este curso de cálculo integral vamos a abordar el problema opuesto, que dada una función, encontrar una función f cuya derivada sea f, donde f mayúscula y cuya derivada sea f. ¿Sí? O sea, y esa función f, pues no es otra cosa que la antiderivada. Así es que vamos a tener nuestra primera definición, la 131. Se nos dice que una función f es una antiderivada de f sobre algún intervalo y si f' de x es igual a f de x para toda x en y. Ejemplo de antiderivada, una antiderivada de f de x igual a 2x. Bueno, nosotros tenemos la función f minúscula de x igual a 2x. Entonces, ¿cuál va a ser la antiderivada? Pues es la función x al cuadrado. ¿Por qué? Porque f' de x, o sea, donde f de x igual a x cuadrado es igual a 2x. Una función siempre tiene varias antiderivadas. Por ejemplo, f1 de x es igual a x cuadrada menos 1. Y f2 de x es igual a x cuadrada más 10. Bueno, esas curiosamente también son antiderivadas de f de x igual a x cuadrada. ¿Sí? Perdón, de f de x igual a 2x. A 2x. Si yo tengo f de x igual a 2x, entonces f1 de x y f2 de x también son antiderivadas, ya que f1 de x igual a 2x y f2' de x también es igual a 2x. Entonces, cualquier antiderivada de f de ser de la forma f de x más c, es decir, dos antiderivadas de una función f, deben diferir a lo más en una constante. Por lo tanto, fx más c es la antiderivada más general de f. Ahora vamos a hablar de un teorema. Las antiderivadas difieren por una constante. Bueno, si g de x igual a si g' de x, si g' mayúscula de x igual a f' de x mayúscula para toda x en un intervalo cerrado a b, entonces g de x es igual a f de x más c. ¿Por qué? Pues es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que toda antiderivada va a diferir de una constante para toda x en el intervalo. Vamos a ver si esto es cierto. Si nosotros tomamos la función g de x es igual a g mayúscula de x menos f mayúscula de x, entonces g' de x es igual a f' de x. Por lo tanto, g' de x es igual a g' de x menos f' de x igual a 0. Para toda x en AB. Sean x1 y x2, dos números cualesquiera que satisfacen que a es menor o igual que x1, menor que x2, menor o igual que b. Si ahora multiplicamos, noten que aquí es menor que, ¿verdad? X1 y x2 son diferentes. Las podemos elegir de esta manera, ¿verdad? Si ahora aplicamos el teorema del valor medio, se concluye que el intervalo abierto x
que en el intervalo abierto x1, x2 existe un número k tal que g' de k es igual a g de 2, g de x2, g minúscula de x2 menos g minúscula de x1 entre x2 menos x1. O despejando que g de x2 menos g de x1 es igual a g' de k por x2 menos x1. Como g' de x es igual a 0 para toda x en AB, en particular g' de k es igual a 0. Por lo tanto, g2 de x menos g1 de x es igual a 0. Y por lo tanto, g de x2 es igual a g de x1. Como x1 y x2 son dos números arbitrarios pero diferentes en el intervalo AB y los valores funcionales son iguales, debe concluirse que la función g es una constante. Entonces, g' de g de x igual a c para los valores x en el intervalo AB. Eso implica que c es igual a g de x. Eso es igual a g mayúscula de x menos f mayúscula de x. Por eso g mayúscula de x va a ser igual a f minúscula de a f mayúscula de f más c. Y hemos demostrado nuestro primer teorema de esta sección, de esta subtema, ¿verdad? La notación fx más c, f mayúscula de x más c, representa una familia de funciones y cada miembro tiene una derivada igual a f de x. Es decir, toda esa familia de funciones, todas cumplen que su derivada es igual a f minúscula de x. Ejemplo 2, antiderivadas más generales. Una antiderivada de f de x igual a 2x más 5 es f de x mayúscula es igual a x cuadrada más 5x, puesto que f' mayúscula de x igual a 2x más 5. La antiderivada más general es de f de x igual a 2x más 5 es f de x igual a x cuadrado más 5x más una constante arbitraria c. La antiderivada de f de x igual a secante de x al cuadrado es f de x tangente de x, ya que f' de x es igual a secante de x al cuadrado. La antiderivada más general de f de x igual a secante de x al cuadrado es f de x es igual a tangente de x más c. Bueno, ahora vamos a ver la notación de la integral definida que ya habíamos visto en la sección anterior. Por conveniencia se introducirá la notación para una antiderivada de una función. Si f' de x igual a f de x, la antiderivada más general de f de x se representa por integral de f de x, que es igual a f de x más c. El símbolo de integral fue introducido por Leibniz y se denomina signo integral. Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? La notación integral de f de x se denomina integral indefinida. La función f de x se denomina integrando. El proceso de encontrar antiderivadas se conoce como antidiferenciación o integración. Entonces, cuando hablamos de una integración, hablamos de una antiderivada. Una integración, hablamos de una antiderivada. Un número c se denomina constante de integración, que quiere decir que es una constante arbitraria. Derivada de f respecto de x denota la operación de diferenciación de f respecto de x. La integral f de x denota la operación de integración de f de x respecto de x. La diferenciación y la integración fundamentalmente son operaciones inversas.
Si la integral de f de x igual a f de x más c, entonces f es la antiderivada de f, es decir, f' de x igual a f de x. Bueno, aquí f' de x mayúscula es igual a f de x minúscula. La integral de f' de x es igual a f de x más c, donde f' de x es f de x mayúscula, ¿verdad? La derivada de la integral de f de x es igual a la derivada de f de x más c, que es igual a f de x, porque la derivada de una constante es 0. Siempre que se obtiene la derivada de una función al mismo tiempo que se obtiene una fórmula de integración, siempre que obtenemos una derivada, al mismo tiempo se obtiene una fórmula de integración. Por ejemplo, la derivada con respecto a x de x a la n más 1 entre n más 1, ¿cuál es? Pues es x a la n. Entonces la integral de la derivada de xn más 1 sobre n más 1 de x es igual a la integral de xn más 1 de x, que eso es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces la derivada de la integral, de la derivada del logaritmo natural de x es igual a la integral de 1 sobre x de x, que eso que es igual al logaritmo de x más c. La derivada con respecto a x del seno de x es igual al coseno de x. Entonces la integral de la derivada de seno de x es igual a la integral de coseno de x, que eso es igual al seno de x más c. La derivada de la tangente inversa de x es igual a 1 entre 1 más x cuadrada. Entonces la derivada de la tangente inversa de x es igual a la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado, y eso es igual a la tangente inversa de x más c. Bueno, en estos ejemplos pues existe una tabla donde están todas las derivadas. Esta tabla está en el documento que está en la clase, en el grupo, pero pues se les voy a mostrar aquí brevemente. La tabla pues aquí tiene una lista de derivadas, y luego esta es la misma tabla, aquí tiene otro grupo de derivadas, y aquí tiene otro grupo de derivadas, ¿verdad? Ustedes pueden consultar la tabla correspondiente, está en la página web del curso de cálculo integral, perdón. También pueden bajar el documento y conservar estas derivadas, ¿verdad? Bueno, con referencia a la entrada 3 de la tabla 1.31, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. La derivada del logaritmo de valor absoluto de x es igual a 1 sobre x. La derivada con respecto a x del logaritmo de base b de x entre el logaritmo natural de b es igual a 1 sobre x. Significa que una antiderivada de f de x igual a 1 sobre x, que es igual a x menos 1, puede tomarse como f1 es igual al logaritmo de x con x mayor que 0, logaritmo natural de x con x mayor que 0. f2 de x es logaritmo natural de valor absoluto de x con x diferente de 0. Y f de 3 es igual al logaritmo de base b de x sobre el logaritmo natural de b con x mayor que 0. El resultado más general y útil es
que la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo de valor absoluto de x más c. Observe que la tabla 1.3.1 solo se presentan tres fórmulas que implican funciones trigonométricas inversas. Esto se debe a que en forma más integral indefinida las tres fórmulas restantes son redundantes. Por ejemplo, las derivadas de seno inverso de x igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y la derivada con respecto al x del coseno menos 1 de x es igual a menos 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Observamos que es posible tomar la integral de 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado es igual al seno menos 1 de x más c, y esto es igual a 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado de x, que esto es igual a menos coseno del menos 1 de x más c. Ejemplo 3. Una antiderivada simple pero importante. La fórmula de integración de la entrada 1 de la tabla 1.3.1 se incluye para recalcar que la integral de x o la integral de 1 de x es igual a x más c, ya que la derivada de x más c es igual a 1 más 0 igual a 1. Ejemplo 4. ¿Cómo volver a escribir un integrando? Bueno, resulta que a veces el integrando está expresado de una manera, pero de otra manera es la misma, es igual, pero es más fácil recordar o obtener la integral. Por ejemplo, integral de 1 sobre x a la 5 de x. Bueno, y la integral de raíz cuadrada de x de x. Solución. Si vamos a volver a escribir 1 entre x5 como x a la menos 5. Identificar n es igual a menos 5 y usar la fórmula de la entrada 2 de la tabla 1.3.1. Entonces la integral de 1 sobre x a la 5 de x es igual a x a la menos 5. Estamos cambiando, ¿verdad? Por esto. Y de esto pues existe la fórmula que es x a la menos 5 más 1 entre menos 5 más 1 más c. Menos 5 más 1 es menos 4, entonces x a la menos 4 entre 4 más c. Esto es igual a menos 1 entre 4x a la cuarta más c. Y así pude encontrar la integral de una manera más fácil. Volvemos a escribir el radical de raíz cuadrada de x como x a la 1 medio, identificar n es igual a 1 medio y aplicamos la entrada 2 de la tabla 1.3.1. O sea, la integral de la raíz cuadrada de x es igual a la x a la 1 medio. ¿Y cuál va a ser la integral? X a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 más c. ¿Cuánto es 1 medio más 1? Pues eso es 3 medios. Entonces, y los 3 medios que está abajo pasan, al pasarlo, pasa como 2 tercios. Aquí es 3 medios. X a la 3 medios entre 3 medios, pero al ponerlo aquí queda como 2 tercios. X, entonces va a quedar la respuesta como 2 tercios de x a la 3 medios más c. Debe tomarse en cuenta que los resultados de la integración siempre pueden comprobarse por diferenciación. Entonces, 2 tercios de x a la 3 medios de x a la 3 medios más c. Bueno, ¿cuál es la derivada? Es igual a 2 tercios por 3 medios por x a la 3 medios menos 2 medios es más 0. Es igual a x a la 1 medio, es igual a la raíz de x. Y vemos cómo, por la comprobación, pues realmente es una antiderivada. Teorema 1.3.2. Propiedades de la integral indefinida. Sean f' de x igual a f de x minúscula, o sea, f'
f mayúscula prima de x igual a f minúscula y g prima de x igual a g minúscula de x. Entonces, integral de k de f es igual a k por la integral de f es igual a k por f de x más c. Integral de f de x más menos g de x. En este caso lo podemos poner en dos integrales, integral de f de x más menos integral de g de x. Y eso tenemos f de x más menos g de x más c, donde k es cualquier constante. Estas propiedades se concluyen de inmediato a partir de los atributos de la derivada. Observe que en el teorema 1.3.2 no hay razón para usar dos constantes de integración. Es decir, la integral de f de x más g de x. Si tomáramos dos constantes, f de x más c1 y g de x más c2, ¿qué pasaría? Que podríamos reagrupar por las propiedades asociativas, asociativas y conmutativas, podríamos agrupar f de x más menos g de x más c1 más c2. Entonces, la última constante f de x más menos g de x más c, donde c es igual a c1 más menos c2. ¿Sí? Y de esta manera, pues ya vimos que nada más necesitamos una constante. El uso del teorema 1.3.2. Evalúe la integral de 4x. Bueno, el teorema 1.3.2 me habla de la multiplicación de una constante por una función y de la suma o de la resta de dos funciones cuando yo las integro. Así, por ejemplo, evaluar la integral de 4x menos 2 sobre x más 5 seno de x. ¿Cuál es la solución por los incisos 1 y 2 del teorema 1.3.2? Esta integral puede escribirse como tres integrales. Integral de 4x menos 2x más 5 por seno de x. Esto es igual a 4 por integral de x menos 2 por integral de 1 sobre x más 5 por seno de x. Aplicando las fórmulas de integración 2, 3 y 5 de la tabla 1.31, me queda que esto es igual a 4x cuadrada sobre 2 menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x más 5 por menos coseno de x más c, y esto es igual a 2x cuadrado menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x menos 5 coseno de x más c. Vamos a ver el uso de la división. División término a término. La integral de 6x cúbica menos 5 entre x. Pues aquí tenemos que la división término a término, el teorema 1.3.2, las fórmulas de integración 2 y 3 de la tabla 1.3.1, que tenemos que integral de 6x cúbica menos 5 sobre x de x es igual a 6x cúbica sobre x menos 5 sobre x. Y esto es igual a la integral de 6x cuadrada menos 5 sobre x de x. Y esto, la integral a cuál será igual a x cúbica sobre 3 por 6 menos 5 la logaritmo natural de valor absoluto de x más c. Y esto es igual a 2x cúbica menos 5 logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Y ya hemos resuelto esta integral. La siguiente, integración de una función racional. Suponga que f de x igual a p de x entre q de x es una función racional.
Si el grado de la función polinomial es mayor o igual que el grado de la función polinomial q de x, use la división larga antes de integrar, es decir, escriba p de x entre q de x igual a r1 de x más r2 de x entre q de x, donde el grado de la función polinomial r2 de x es menor que el grado de q de x. Ejemplo 2, división larga. Evalúe x cuadrada entre 1 más x al cuadrado. Solución. Puesto que el grado del numerador es igual al grado del denominador, se efectúa la división larga. Entonces, x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado, yo le puedo sumar y restar 1. Entonces, esto es igual a x cuadrada más 1 menos 1 entre 1 más x cuadrada. Y lo puedo dividir, x cuadrada más 1 entre 1 más x cuadrado me va a dar 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Aplicando 2i del teorema 1.32 y 1 y 11 de la tabla 131, entonces tenemos que la integral de x cuadrada entre x cuadrada más 1 de x es igual a la integral de 1 menos 1 entre x cuadrada más 1. Y eso es igual a x menos tangente inversa de x más c. Ecuaciones diferenciales. Un ejercicio consiste en comprobar que una función satisface una ecuación diferencial. En términos generales, una ecuación diferencial consiste en una ecuación que contiene derivadas o diferenciales de una función desconocida. El objetivo es resolver la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de primer orden es de la forma dy sobre dx igual a g de x, la cual tiene el numeral número 3. Puede resolverse mediante integración indefinida. ¿Cuál sería la integración indefinida? Sería que nosotros podríamos poner dx de este lado y quedaría dy igual a y, y por otro lado sería la integral de dy sobre dx y quedaría integral de g de x de x. Bueno, aquí observamos que esto sería como dividir dx entre dx. Recordemos que la notación de Leibniz se opuso porque realmente dx se comporta como una división, ¿verdad? Así, la solución de 3 es la antiderivada más general de g de x. Entonces, y es igual a la integral de g de x de x. Ejemplo 8, la resolución de una ecuación diferencial. Encuentre una función y igual a f de x, cuya gráfica pase por el punto 1, 2 y también satisfaga la ecuación diferencial de y de x igual a 3x cuadrado menos 3. Solución. Se concluye que por 3 y 4 tendríamos que y es igual a dy, esto es igual a la integral de dy de x con respecto a x, esto es igual a la integral de 3x cuadrado menos 3 de x, y esto es igual a la integración, sería 3 por x cúbica sobre 3 menos 3x más una constante arbitraria. Finalmente quedaría que f de x, que es igual a y, sería igual a x cúbica menos 3x más c. Cuando x igual a 1 y y igual a 2, tenemos que 2 igual a f de 1. Y esto es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más c. Entonces c igual a 4. Por lo tanto, y igual a f de x igual a x cúbica menos 3x más 4. Cuando se resuelve una ecuación diferencial como dy sobre dx igual a 3x cuadrado menos 3,
En el ejemplo 8, la condición que especifica que la gráfica pase por 1, 2, es decir, f de 1 es igual a 2. Esta se denomina como condición inicial. Una condición inicial suele escribirse como y1 igual a 2, por ejemplo, ¿no? La solución y igual a x cúbica menos 3x más 4 que se obtuvo de la familia de soluciones y igual a x cúbica menos 3x más c, aplicando la condición inicial, se denomina solución particular. El problema de resolver 3 sujeto a una condición inicial de y de x igual a g de x con y de x0 igual a y de 0 se denomina problema de valor inicial, o sea, PBI, problema de valor inicial. Ejemplo 9. Resolución de una ecuación diferencial. Encuentre una función y igual a f de x, tal que la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada sea igual a 1. Solución. La ecuación diferencial dada se integra 2 veces consecutivas, y eso significa que dy sobre dx igual a la integral de la derivada de y de x. Esto es igual a la derivada de x dy dx por dx. Bueno, o sea, empezamos acá, ¿no? La segunda derivada de y con respecto a x cuadrada con respecto de x. Este sería igual a esta derivada, a la derivada de x, de dy de x. Esta integral, debido a que dx se cancela con dx, quedaría integral de dy sobre dx, y esta sería igual a dy sobre dx, y por el otro lado sería igual a 1, y esto sería igual a x más c1. Entonces y, en la segunda parte vamos a tomar la integral de x más c1 de x, y la integral de esta la podemos poner como dy de esta como una dy de x siempre. Dy de x nos queda dy y esto es igual a aplicar sobre esta integral es x cuadrada sobre 2 más c1x más c2, y ya habremos resuelto el segundo caso. Y de esta manera hemos terminado la explicación de lo que es la integral definida. Pues me resta invitarles a que se suscriban a su canal, al canal de cálculo, bueno, al canal de Fausto Duarte, pero es la lista de cálculo integral, ¿verdad? Si te gustó este video, dale like, ¿verdad? De esa manera me ayudas para que llegue a más. También si te gustó, puedes compartir en tus redes sociales. Y así hemos terminado.